Dentro de las 20 reformas presentadas hace exactamente una semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, una es la de la defensa del derecho al agua, priorizando su uso doméstico. El agua se ha convertido pues en un gran tema de seguridad nacional, dicen pues no pocos, un tema que pues ya nos alcanzó. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes, saludamos a Raúl Rodríguez, él es el presidente del Consejo Consultivo del Agua. Hola Darío, Rogelio, buenas tardes, qué gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Pues ya nos alcanzó el futuro, Raúl. ¿Cuánto tiempo ustedes advirtiendo sobre la pues necesidad imperiosa de cuidar el agua? Ya se está hablando de inminente escasez, pues no solamente en estados como Nuevo León o del norte, sino incluso aquí ya en la Ciudad de México. Totalmente, Darío, como tú amablemente, Rogelio, y tu programa nos han hecho favor de invitarnos en diferentes ocasiones, pues hemos venido advirtiendo, y nosotros y otros muchos más, que este tema, como bien dices, aquella película que el destino, cuando el destino nos alcance, pues ya nos alcanzó. Porque pensábamos mucha gente, o pensaba erróneamente mucha gente, entre ellos las autoridades, que esto no iba a pasar, que jamás iba a haber desabasto de agua, escasez, que no existía el cambio climático y todas esas variables. Y pues resulta que no, resulta que, como bien dices, el tema es muy crítico, sin ánimo de ser catastrofistas. Es cierto, en el Valle de México tenemos una grave crisis por el tema no solo del Cutzamala, sino del abastecimiento de pozos profundos, donde también nuestro acuífero está sobreexplotado. Entonces tenemos grandes problemas y ya lo están viviendo muchas colonias que hace muchos años, o si mejor corrijo, nunca habían tenido desabasto de agua y ahora lo están teniendo, Darío, Rogelio. Raúl, ¿y cuánto se dejó de invertir en esta administración en el tema del agua? Porque pues parecería que fue un tema menor dentro de las prioridades de la 4T. Sin duda, tocas un punto fundamental. Creemos nosotros que en esta administración y parte de las anteriores, hay que ser justos en decirlo, lo podemos revisar en los últimos 3 presupuestos de las 3 administraciones, no se le dio la importancia ya, y en el tema presupuestal, en esta administración menos, todavía con las experiencias que se tuvieron en Nuevo León, en Chihuahua, Sonora y todos esos temas, no aprendimos la lección y en lugar de darle mayor prioridad en el tema presupuestal, se redujo. Saben ustedes, lo hemos comentado varias veces, que el presupuesto egreso de la Federación para este ejercicio 2024 trae una reducción del 12% en términos nominales en relación al 2023. De 73,000 millones de pesos se redujo a 71,000 y fracción. Pues no sé, eso nos parece inadmisible, sabiendo que realmente hay un gran problema al agua, no se le da la prioridad. Nosotros le diríamos desde el Consejo Consultivo del Agua que la gestión del agua no es una prioridad para este gobierno, y ahora ya tenemos grandes problemas, porque en este momento no es cuestión de abrir la llave de un lado o de otro. Se tuvieron que hacer grandes inversiones, obras, mantenimiento. El tema de las fugas no es un tema menor y no se hicieron, y ahora vamos a enfrentar las consecuencias en un término muy corto, de aquí a lo que es el verano, junio, julio, que esperamos que lleguen lluvias, pero ya no serán suficientes, por mucho que llueva, para la recarga del acuífero y sobre todo en el Valle de México, para la recarga de las presas del Cutzamala, que en este momento, como ustedes saben, de las 3, ya tienen un promedio 32, 36% su capacidad, mucho menor a otros años. Los residentes de ahí dicen que jamás habían visto algo parecido, y ese sistema Cutzamala, como ustedes saben, abastece cerca del 30% al Valle de México, y el otro 65 es la parte de los pozos autoabastecidos, que, como decía, también ya tienen problemas de sobreexplotación. Entonces tenemos un grave problema, y que parece que todavía no se entiende, porque nosotros no hemos visto en ningún lado, no sé si ustedes, una declaratoria de emergencia, mayores recursos, un anuncio para poder decir vamos a arreglar las fugas, que estas fugas en el Valle de México representan casi el 50% del agua que corre por las redes de conducción. Entonces nos parece que no se está tomando en serio, que se está dejando correr, y va a ser un problema, o ya es un problema muy grave. De lo que planteó el presidente hace una semana en su batería de reformas, esta que se relaciona con el agua, ¿cómo la ven? No, pues totalmente inocua, o sea, eso y nada es lo mismo. Les explico. En el tema, cuando él habla
de elevar a rango constitucional el derecho humano al agua, y la que ya estaba hace 12 años y que no está reglamentada la ley, y que habla de ponerlo en la Constitución, que sea la prioridad el uso doméstico, pues eso ya existía una ley secundaria, que es la Ley de Aguas Nacionales, hace 2 décadas, 20 años, algo así, donde eso ya estaba, y todo el mundo sabíamos que la prioridad siempre será el abasto al ser humano. Entonces, elevarlo a rango constitucional pues no significa nada, al contrario. Nos parece un despropósito elevarlo, tratar de generar una percepción de solución a través de un decreto, y por otro lado, no invertir el recurso suficiente. Entonces, un despropósito elevarlo a rango constitucional, pero no invertir, y no se invirtió lo suficiente, y ustedes nos hicieron favor de darnos espacio para insistir que era necesario incrementar el presupuesto en este rubro. Más sin embargo, pues no se hizo. Y la otra reforma, la otra parte del 27, donde habla el presidente de la República de que solo será para las nuevas concesiones para uso doméstico, pues también nos parece un despropósito, porque hay otros usos importantes como el industrial, el agrícola, que requieren nuevas inversiones, que requieren nuevas concesiones, y entonces en eso pues sí nos parece totalmente absurdo. ¿Qué va a pasar en el norte del país, particularmente donde están llegando muchas inversiones con el tema del nearshoring, con el tema de la relocalización? ¿Qué certeza jurídica le vas a dar a esas nuevas empresas que no tienen la certeza del agua? No hay nuevas concesiones. Nosotros sabemos que el agua es una palanca de desarrollo, entonces pueden convivir ambas cosas. Entonces nos parece muy riesgoso esta segunda de prohibición o solamente una restricción. Creemos que puede haber, pero en ningún lado vimos dentro de estos 20 puntos un plan claro de emergencia para resolver, o al menos un paliativo para el tema del agua en estos momentos. Algunos convenios que han hecho, pero nos parece marginal totalmente. No hemos visto realmente una solución, una propuesta, como les decía, una declaratoria de emergencia. Y aunque la hagan, como ustedes saben, ya desaparecieron del FONDEM, entonces no hay recursos para ello. Tendrían que buscarse recursos extraordinarios que no veo en este momento dónde los puedan asignar. Claro. Raúl, entonces tú ves más como un tema presupuestal el hecho de que no se declare la emergencia ante esta falta de agua, más que un tema político. Sin duda, digo, es falta de voluntad política, porque recursos sí hay. Bueno, pues ahí hemos visto en otras grandes obras que hay recursos en cantidad y exceso, ¿no? Y en otros temas tan importantes como este, pues hay una restricción, una estringencia presupuestal. De hecho, en la Cámara de Diputados se propuso por ahí un punto de acuerdo donde están planteando alrededor de 70,000 millones de pesos extraordinarios para atender esta crisis, pero hasta ahí quedó. Ustedes saben que la decisión pues es del Ejecutivo Federal a través de Hacienda, de un presupuesto que ya está aprobado. Tiene que haber transferencias, pero nosotros no hemos visto señales ni por el lado de Conagua ni por el lado del Ejecutivo Federal de decir vamos a atender esta crisis con recursos, no con discursos. Los discursos y los decretos no sirven para este tema. Hay que inyectar recursos. ¿Y dónde serían? Pues los recursos serían prácticamente en los temas que les digo, la parte de reparación de fugas, la parte obviamente que nos corresponde a nosotros, a los ciudadanos, en la conciencia de cuidar el agua, pero eso en este momento ya no es suficiente, porque como ustedes saben, el sistema de aguas de la Ciudad de México y del Estado de México han disminuido sensiblemente la dotación de agua a la población. Entonces hay menos agua para distribuir, y evidentemente va a haber una gran carencia, evidentemente va a haber una gran presión social. Ya lo hemos visto, bloqueos, manifestaciones en varias partes de las zonas urbanas que se van a ir seguramente incrementando con los pasos de las semanas, ni siquiera de los meses. Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, y les comento rápidamente que lo que estamos haciendo nosotros en el Consejo Consultivo del Agua es plantear una agenda por el agua con las candidatas. Creemos que en esta administración difícilmente podrá hacerse algo. Creemos que los candidatos tendrán una visión más amplia para que el tema del agua sea una prioridad para el próximo gobierno. ¿Y todavía no se reúnen con ninguno de los candidatos? Con los candidatos no, solo con los equipos, y estamos esperando que ya se dé la parte de oficial de las campañas a partir del 1 de marzo para tener las reuniones oficiales. Pero tenemos gran optimismo, Rogelio, Darío, de que haya mayor receptibilidad, mayor recepción, mayor sensibilidad a este tema. No, pues ahí de ellos y obvian el tema para cómo están las cosas. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Saludos al auditorio. Buenas tardes. Hasta pronto, buenas tardes.